Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Este es un día hermoso para celebrar la victoria del pueblo de Dios, la victoria que fue ganada para nosotros, para cada ser humano, por Jesucristo al morir en la cruz y resucitar glorioso. Sí, eso es lo que vamos a celebrar en el día de hoy. Por eso te invitamos a que te acerques, a que le avises a otros, especialmente a aquellos que no hayan conocido al Señor. Avísalos, comparte con ellos esta ocasión para que ellos también puedan recibir. Y tu pueblo de Dios, glorifica al Señor, alaba al Señor en esta hora y celebremos con gozo y con alegría los portentos de nuestro Dios. Ahora les dejo con nuestro hermano Andy para que alabemos y adoremos al Señor. Dios te bendiga, gracias Isia, Dios te guarde y este es el día que hizo el Señor. Nos alegraremos y nos gozaremos en él y hoy estamos de fiesta porque hoy recordamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y mira cómo dice la palabra del Señor en Juan 3:16. Juan 3:16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tengamos vida eterna. Y hoy, aquellos que le conocemos, estamos de fiesta, estamos regocijados, porque hoy celebramos la resurrección de nuestro Señor. Y por eso, tú allá en tu casa y nosotros aquí podemos cantar a su nombre gloria. Qué maravilla que Jesús me salvó. Aleluya. Junto a la cruz murió el Salvador, por mis pecados clamaba al Señor. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, y dice, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, junto a la cruz recibí el perdón. Limpio su sangre mi corazón, tienes mi alma de gozo y paz. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Qué maravilla, Jesús me salvó. A su nombre gloria. Aleluya. Espero que allá en tu casa te estés gozando y te vamos a lanzar un reto. Tienes que enviarnos a la página de la Iglesia Bautista Betel cantando con tu familia 5 a 10 segundos. ¡Qué maravilla! Jesús me salvó, a su nombre, gloria. Así que grábate con tu familia, sal a la calle frente a tu casa y di, ¡qué maravilla! Jesús me salvó. A su nombre, gloria. Así que lo esperamos. Grábate y envíanos. Tienes un reto para que seas testigo a otros de lo que el Señor ha hecho con nosotros. Mira lo que dice la palabra del Señor en Marcos 16. En Marcos 16, María Magdalena y la otra María buscaron especies aromáticas e iban a ir al sepulcro. Y entonces se cuestionaban ellas quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro. Y cuando llegaron, encontraron que la piedra había sido removida y encontraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho,
vestido de una larga ropa blanca y se asustaron. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Así que sublime gracia la que tuvo el Señor cuando en la cruz murió, pero al tercer día resucitó. Sublime gracia del Señor, que al pecador salvó. Perdido estaba y me encontró. Y ahora puedo ver su gracia me enseñó a preciosa gracia me llegó cuando él me transformó. Ya no hay cadena, hoy libre soy, mi Dios, mi Salvador me rescató. Misericordia fluye de él, sublime gracia, amor sin fin. Ya no hay cadena, hoy libre soy, Dios mi Salvador me rescató. Misericordia fluye de él, sublime gracia, amor sin fin. Gloria al Señor. Ya no hay cadena, pues libre soy. Y Apocalipsis 2:17 decía, gloria al Señor, estamos listos, no te desconectes, estamos prestos a escuchar la palabra del Señor. Así que no te desconectes. Luego de este cántico vamos a pasar a la palabra del Señor. Mira, por eso nosotros hoy decimos cuán grande es mi Dios. Cuán grande es mi Dios. Al que está sentado, sea la gloria, sea el honor, sea la honra, la gloria y el poder. Aleluya. Cuán grande es mi Dios, canta y di cuán grande es mi Dios, todos lo verán. Grande es mi Dios. Canta y di cuán grande es mi
servirá. Por eso, mira allá en tu casa, cuán grande es tu Dios. Levanta tus manos allí en tu alta y di cuán grande. Bátelas al cielo. Todo lo poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Cierra tus ojos y dile. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, mi alma clama por ti. Se llena de emoción. Gloria al Señor, aleluya. Cuán grande es Él, oh, cuán grande es Él. Aleluya, dilo en tu hogar, hermano, dilo allí donde estás. Corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Una vez más, una vez más. Se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es corazón se llena de emoción. Cuán grande es Él, cuán grande es Espero que te hayas gozado, que hayas adorado allí en tu hogar y no te desconectes. Vamos ahora a escuchar palabra del Señor a través de los labios de nuestra hermana Itzia Reyes. Escucha lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Adelante, Itzia. Ciertamente es grande y es maravilloso nuestro Dios. Y ciertamente ante Él nuestro corazón se llena de emoción, pensando, meditando, considerando todas las cosas que el Señor ha hecho. Y hoy precisamente que estamos celebrando esa victoria hermosa, podemos ver cómo la palabra del Señor se cumple. Y se cumple porque Él es fiel a su palabra. Y hay una profecía que le fue dada al pueblo de Israel hace miles de años atrás, cuando Dios a través del profeta Oseas les habló y les dijo que aún en medio de lo que ellos estuvieran viendo, Él los iba a restaurar. Pero hay un verso en el que el apóstol Pablo luego está pensando cuando hace una exposición al pueblo de Dios, a la iglesia naciente, hablándoles acerca de la resurrección, que es lo que tú y yo estamos celebrando hoy. Y mira cómo dice, qué maravilloso este verso de Oseas, capítulo 13 y verso 14. Oseas 13
Y las primeras partes del verso 14 dice, de la mano del Seol los redimiré y los libraré de la muerte. Y mira qué tremendo. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Quién jamás podría hacer esa expresión con esa certeza? Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Ciertamente, la muerte es una de las cosas, por no decir quizás la mayor, que crea impacto en nuestras vidas como seres humanos, porque estamos conscientes, por más que digamos, por más que hablemos, por más que pensemos, por más que queramos enfrentarnos o no, a que nuestra vida en esta tierra tiene un límite, tiene un fin, y ese fin lo pone la muerte. Y desde la perspectiva humana, la muerte es una herramienta de temor, la muerte es una herramienta de terror, la muerte es algo que marca nuestras vidas. Puede que la muerte de algún ser querido haya marcado tu vida, te haya anulado, te paralice, porque viene el temor con ella. La muerte es extremadamente poderosa porque pone un fin, un alto, un detente, en buen puertorriqueño, un se acabó a lo que había en esta tierra. Pero ¿sabes qué? El Señor Jesucristo fue el que hizo realidad esa promesa que Dios le había dado, que si bien es cierto, esta profecía para el pueblo de Israel, Dios la va a cumplir en su tiempo y en su momento, pero para nosotros, el pueblo de Dios, podemos decir que el Señor Jesucristo, un día como hoy, unos 2000 años atrás, fue capaz de decirle a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. ¿Por qué? Porque hoy estamos como pueblo de Dios celebrando la muerte de la muerte, ¿sí? Así como lo oyes. Es verdad que técnicamente no podemos definir unas cosas utilizando el mismo término, pero ciertamente es que eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo. Mató, por así decirlo, la muerte y destruyó el poder del temor y el temor paralizante que tiene ese más allá, esa eternidad cuando Él resucitó. Por lo tanto, la muerte fue vencida, fue destruida, fue aniquilada y se cumplió la palabra del Señor. Y hoy tú y yo estamos celebrando la muerte de la muerte. Ahora, yo te pregunto, ¿quién fue ese que fue capaz de derrotar la muerte? Y perdonando la redundancia, de matar la muerte, de ponerle un fin al poder de la muerte sobre la vida de los seres humanos. Pues mira, ¿tú sabes qué? Solo una persona podía hacerlo. Era Dios mismo. Y ese fue nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que dice Hebreos capítulo 2 y en el verso 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también, haciendo referencia al Señor Jesucristo, participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. El escritor a los Hebreos claramente señala que Jesucristo destruyó el imperio de la muerte al él mismo morir y resucitar. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante, no quiero adelantarme, pero queremos que conste claro, como se dice en el tribunal, que conste el récord, señor o señora juez, que Él, el Señor Jesucristo, por cuanto Él en su carne, estando en forma de hombre, como decía Filipenses, y la muerte que hablábamos el Viernes Santo, que Él por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreció el oprobio, sufrió la muerte, porque Él sufrió la muerte. Él le derrotó a Satanás y Él
destruyó, mire cómo dice Hebreos, destruyó por medio de esa misma muerte el imperio de la muerte que el diablo tenía. La muerte entra al mundo como producto del pecado por el engaño de Satanás. Pero Jesucristo le dijo, tú pensabas que tenías todo el control. Yo vengo a decirte que si tú pensabas que en la cruz yo morí y se acabó el evento, estás equivocado. Jesús, al morir en la cruz, destruyó, mató la muerte. Ese poder del imperio de la muerte, Jesucristo lo destruyó al morir en la cruz y derrumbó. Entonces, como dice el apóstol que escribe en Hebreos, destruyó al que tenía el imperio de la muerte. En otras palabras, esto es al diablo. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que destruyó, el que derrotó, el que venció la muerte, el único que lo ha podido hacer. ¿Sabes por qué? Porque mira lo que dice Romanos, capítulo 1 y en el verso 4. ¿Por qué Él lo pudo hacer? Dice Romanos 1:4, hablando de Jesucristo, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Solo Él podía hacerlo, porque Él murió completamente. Estuvo muerto su cuerpo 3 días, pero al ser levantado de entre los muertos, Él fue declarado con poder, dice el apóstol Pablo en Romanos, Hijo de Dios. Y solamente el Hijo de Dios podía destruir la muerte, podía matar la muerte, podía destruir ese imperio de terror que tiene la muerte sobre los seres humanos, porque Él fue declarado al resucitar con poder, con el título, el único que tiene el título, como título per se, de Hijo de Dios. Porque nosotros sabemos que todo aquel que viene a Jesucristo, por medio de aceptar ese sacrificio de Jesús, somos llamados hijos de Dios, entramos a la familia de Dios. Pero como ese título de poder, ese fue Jesucristo, el que porque resucitó, mató la muerte. Por eso hoy celebramos la muerte de la muerte. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué fue Jesucristo? Porque mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo también en la epístola a los Romanos, en el capítulo 6 y en el verso 9. Mira qué maravilloso. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Quien único podía derrotar, vencer, aniquilar ese imperio de la muerte era Jesucristo, el Hijo de Dios con poder, aquel que murió, pero se levantó de entre los muertos y ahora no vuelve a morir. Y la muerte ya no se constituye en señora o en dueña o en controladora de él. Él fue el que mató la muerte. Eso es lo que estamos celebrando un día como hoy, alrededor de todo el mundo. El pueblo cristiano, estamos celebrando la muerte de la muerte, para que veamos que ya la muerte no significa el final de todas las cosas. La muerte no tiene por qué tener el imperio del terror sobre nuestras vidas, porque la muerte ya fue derrotada. ¿Y quién la derrotó? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió y al tercer día resucitó. Ahora, ¿cómo Él derrotó la muerte? ¿Cómo Él mató a la muerte? Quizás te puedes preguntar, pues mira, la palabra del Señor señala claramente la única manera de derrotar a la muerte, de matar la muerte, de aniquilar y de vencer, de destruir ese imperio de la muerte, fue mediante la resurrección. Y mira un momento la experiencia que narra el Evangelio de Lucas en el capítulo 24, los versos 5 al 6, narrando de aquellos que fueron entre los que se acercaron a la tumba. Lucas 24, 5 al 6. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron,
esta maravillosa pregunta que retumbará por los siglos. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo para derrotar la muerte, esa muerte que parecía final y firme. El Señor Jesucristo la venció mediante la resurrección. Por eso cuando fueron aquellos que le amaban el primer día de la semana, al tercer día de él haber fallecido, a buscar su cuerpo para darle una preparación adecuada para dejarlo allí, se encontraron con la sorpresa de que la tumba estaba vacía y se encontraron, mire, es que esto es tremendo, con unos ángeles. Porque si bien recordamos, la entrada del Señor Jesucristo a este mundo fue anunciada por ángeles, fue escoltada por ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, porque nació el Salvador. Pero si su entrada fue anunciada por ángeles, su salida de este mundo y la entrada al reino de los cielos también fue anunciada por ángeles que decían, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, él ha resucitado. Aleluya. Ese es nuestro Dios, aquel que mató a la muerte, al que derrotó, al que aniquiló la muerte mediante su resurrección, al Hijo de Dios con poder, al que tiene poder sobre la muerte. ¿Sabes qué más nos dice la palabra del Señor? Que fue mediante la resurrección, porque mira lo que dice Hechos, capítulo 2 y el verso 24, en este primer discurso hermoso del apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, dirigiéndose a todos los que le escucharon ese primer día de Pentecostés luego de la muerte y resurrección de Jesucristo. En Hechos 2:24, mira cómo dice él, al cual Dios levantó, hablando de Jesucristo, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. O sea, la muerte simplemente no podía retener, no podía dejarlo atado a él, no podía enseñorearse de él. Por eso el poder de Dios soltó esas ligaduras de la muerte y el Señor Jesucristo se levantó glorioso. Y eso es lo que tú y yo, en fe, en esperanza y creyéndole a Dios, celebramos en este día. Celebramos que el Señor, mediante su resurrección, porque la muerte simplemente no lo podía retener, no era capaz. Y recuerda como dice el corito, ni la tumba ni la muerte lo pudieron retener. Dios no está muerto, Él está vivo, ese Dios poderoso que se levantó glorioso y al resucitar de entre los muertos nos dio la victoria sobre la muerte. Pero ¿sabes qué? Para algunos, para muchos, sería sorpresa. Pero para aquellos que habían estado con él por encima de sus dudas y de sus conflictos, no resultaba nada nuevo, porque él mismo lo había dicho. Y dice el apóstol Juan en el capítulo 11 y en el verso 25, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El Señor Jesucristo había dicho que Él era la resurrección y la vida. Y el que creyera en Él, aunque muriera, porque Él sabía que Él iba a resucitar. Él sabía que Dios lo iba a levantar, que su alma no iba a quedar en el Seol y que su cuerpo no vería corrupción. Por eso en Él se cumple lo que dice esta profecía de Oseas, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, ya la muerte no tenía más poder porque Cristo, mediante su resurrección, destruyó la muerte. Y es probable que usted diga, bueno, pues gloria a Dios.
Eso está tremendo, eso es maravilloso. Qué bueno que tenemos a un Dios que está vivo. Pero ¿sabes qué? Es importante que sepamos qué significa la muerte de la muerte para nosotros, porque la resurrección del Señor Jesucristo tiene un significado explícito y poderoso, que es amplísimo para cada uno de nosotros. Pero tú también tienes que saber que lo que vamos a hablar es un poquito nada más, no lo vamos a decir todo, eso sería objeto de un estudio maravilloso, pero para que recuerdes, el hecho de que Jesús resucitara tiene que ver contigo, porque ¿sabes qué? La muerte de la muerte significa que tenemos, tú y yo, una victoria absoluta sobre la muerte, ¿sí? Óyelo hoy. Tenemos una victoria absoluta sobre la muerte. Aleluya. Por eso dice el apóstol Pablo, escribiendo en Primera de Corintios, capítulo 15, los versos 54 al 55, y pensando precisamente en esa profecía de Oseas que leíamos al principio, cuando Dios le había dicho al pueblo de Israel, recuerda Israel, aunque estés caído, aunque estés derribado, aunque estés sufriendo ahora momentos de crisis terrible, aunque venga la muerte, yo le digo a la muerte, le dice Dios, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Y pensando en eso, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15, del 54 al 55, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y cierra con esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ciertamente, para todo aquel que cree en Jesucristo, la resurrección del Señor Jesús, la muerte de la muerte, representa una victoria absoluta que no admite disputa, que no admite contradicción, que no admite discusión, que no tiene excepciones sobre la muerte. Ahí se cumplió para nosotros esa profecía que Dios le había dado al pueblo hacía muchísimos años atrás en bocas del profeta Oseas, cuando le dijo: oh muerte, yo seré tu muerte. Por eso el apóstol dice: ¿dónde está, muerte, tu aguijón? O sea, eso que crea dolor, eso que crea angustia. ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la vida del ser humano no acaba con la muerte, porque Cristo mató la muerte. Y esto nos garantiza a nosotros que tú y yo, aquellos que hemos conocido al Señor Jesucristo, cuando partimos de este mundo, nuestra vida no acaba. Entonces empieza la vida eterna en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque Él lo dijo. Él lo dijo. Y dice también el autor a los Hebreos que cuando Cristo resucitó y le quitó ese imperio de la muerte, destruyó a la muerte y el poder del imperio de la muerte, esto es, al diablo, lo hizo quitando el temor al que estábamos sujetos, del que éramos esclavos. O sea, ya no tenemos que ser esclavos del temor a la muerte. La muerte no es el final para el creyente. Para el creyente la muerte representa la victoria en esta vida terrenal y entrar a la presencia del Señor. ¿Lloramos la partida de nuestros seres amados? Claro que sí. Los lloramos, los echamos de menos. Uf, ¿cómo no los vamos a echar de menos? Pero sabemos que no fue el final de sus vidas. ¿Por qué? Porque Cristo mató, destruyó y venció a la muerte cuando Él resucitó. Y por eso todo aquel que muere en el Señor Jesucristo y todo aquel que quiere hacer suyo este regalo de vida eterna, podemos ser libres del temor y de la esclavitud que crea el horror de no saber qué pasa cuando partimos de este mundo. Por eso es que tú y yo podemos celebrar. Ya no hay temor de la muerte. La muerte
fue aniquilada, fue derrotada, fue vencida, fue destruida. Ya no tiene sus garras sobre nosotros. Ese temor ya no hay, ya no hay, porque Jesús lo destruyó y lo venció. ¿Por qué más? Porque dice 2 Corintios 4:14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Tú y yo también vamos a resucitar. La muerte no es el final para el ser humano, porque Cristo resucitó al tercer día, dejó la tumba vacía, destruyó el imperio de la muerte y nos garantiza con su resurrección que tú y yo también vamos a resucitar y vamos a tener vida eterna con Él, vida eterna en su presencia. ¿Por qué? Porque Él derrotó la muerte, Él mató la muerte. Y eso es razón para celebrar, para estar gozosos, para estar tranquilos aún en medio de las crisis. ¿Y sabes qué? El que Jesús resucitara, el que Él pudiera decirle a la muerte, oh muerte, no ahora yo seré tu muerte, sino que, oh muerte, yo soy tu muerte. Y oh Señor, yo soy tu destrucción, porque en efecto ya Él lo hizo. Esto nos garantiza a nosotros la resurrección de Jesucristo, la muerte de la muerte, nos ofrece a nosotros la certeza de que no importa lo que estemos viviendo, tú y yo tenemos un intercesor. Mire lo que dice Romanos 8:34. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira, la muerte de la muerte significa para nosotros que ahora a la diestra, a la derecha del trono de Dios está sentado el Hijo de Dios, el que destruyó la muerte, el que destruyó el poder del Seol, el que resucitó y nos garantiza con él también vida eterna, que ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti, intercediendo por mí, intercediendo por los tuyos, intercediendo a favor de todo ser humano en todas las crisis que enfrentemos. El hecho de que Él derrotó la muerte no quiere decir que no vamos a enfrentar crisis. Quiere decir que Él cumplió su tarea y que las crisis que enfrentemos, como las que estamos enfrentando ahora a nivel quizás de familia, no sé qué crisis pueda estar enfrentando tu familia o qué crisis puedas estar enfrentando tú con los tuyos, en tu alma, en tu espíritu, tu situación, tu necesidad, a nivel de país, a nivel de mundo, como la crisis de esta pandemia que estamos enfrentando y que nos ha alterado la vida completa. Podemos tener la certeza de que porque Él resucitó, dejó la tumba vacía, que ya no está entre los muertos, se sentó a la diestra de Dios cuando ascendió glorioso a los cielos y desde allí intercede por nosotros. Las luchas que enfrentamos todos los días no son luchas finales, no son luchas perdidas. Al contrario, recuerda, Jesús le dijo al resucitar a la muerte, oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh sepulcro, la muerte no es el final. Estamos viviendo en unos tiempos de una pandemia que es real. Y no es que nos queremos morir, porque mire, una cosa es querer estar con el Señor, porque le amamos, y otra cosa es querer morirnos para desaparecer de todo este panorama y salir de la crisis. Eso no está bien. Tenemos que hacer nuestra esa fe, esa esperanza, ese gozo de esa victoria que el Señor Jesús compró para nosotros, no solo en la cruz, sino al resucitar glorioso, porque Él te vio a ti y porque Él te vio tu crisis y vio la crisis de esta pandemia que está viviendo el mundo entero al día de hoy.
Él está intercediendo delante del Padre por ti. Sí, por ti, niñito. Jesús está intercediendo por ti, que estás solo, que estás sola, que quizás estás viendo esto por casualidad, que no sabes ni cómo llegaste aquí o por qué lo estás viendo, porque tú ni crees en Dios. Por ti está intercediendo Jesús, porque Él te quiere sostener en esta hora para que tú también puedas hacer tuya la muerte de la muerte. Por tal razón, nosotros, aquellos que hemos creído en Jesucristo, podemos celebrar hoy la mayor de las victorias, la resurrección de entre los muertos de nuestro Señor Jesucristo. Celebramos con gozo que la muerte ya no tiene el poder ni el reino sobre la humanidad. Celebramos que tú y yo, aquel que cree en Cristo y todo el que quiera creer en Él, donde quiera que se encuentre, sea quien sea, llámese como se llame, tenemos la victoria absoluta sobre el reino de la muerte. Por lo tanto, tú y yo podemos hoy celebrar con gozo el precio de nuestra redención que se pagó en la cruz y que Él lo pagó con gozo mirándote a ti desde la cruz. Por eso resistió la cruz, sufrió el oprobio y aún hasta la muerte, pero la celebramos con gozo que fue sellada con la resurrección de Cristo de entre los muertos. Por eso hoy tú y yo celebremos la muerte de la muerte, porque esa muerte nos da victoria, esperanza y vida eterna a nosotros. Medita en esto, escucha este cántico y luego vuelve, porque queremos orar por ti, por los tuyos, por tus peticiones, por tus situaciones en esta hora, no importa cuáles sean. Escucha este cántico, hazlo tuyo y recibe luego la oración de fe. Perfecto amor. Gracias que me levantó, nombre
tu amor que no llega hasta los cielos. Como ninguna vive en mí. Dios te bendiga. Adelante, Isia. Qué maravilloso es saber que nuestro Dios es fiel. Y porque Él es fiel, cumplió con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo esa palabra que había dado cuando le dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Por eso no hay por qué vivir con temor a la muerte, porque Cristo la venció. Queremos orar por ti en esta hora. Si todavía tú no le has entregado tu corazón a Jesucristo, si todavía vives en ese temor de la muerte, con esa agonía, bajo esa esclavitud de pensamientos, hoy es un día hermoso para que tú también puedas celebrar la victoria de la resurrección del Señor Jesucristo, que no solo te da perdón, que no solo te da fortaleza para esta vida, sino que nos garantiza vida eterna. Tan solo tienes que abrir tu corazón, reconocer que eres pecador. Y como decimos, no es cuestión de religión, es una relación con el Señor Jesucristo, porque Él fue el que murió y resucitó para darte la victoria y la vida eterna a ti. Si quieres, acércate en esta hora. Vamos a orar por ti. Abre tu corazón al Señor y entrégale tu vida a Cristo. No dejes que este día termine sin que tú tengas en tu vida una celebración de la victoria del Señor Jesús. Acércate y ora conmigo. Padre, reconozco que soy pecador y necesito un Salvador. Yo me arrepiento de todos mis pecados y recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como hijo tuyo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Por esa simple y sencilla confesión de fe que has hecho con tu boca, porque lo creíste en tu corazón, la Biblia dice que ya eres salvo y ahora tú también puedes decir que la muerte murió. No es que no vamos a morir en esta tierra, es que no es final, es que no es firme. Hay vida eterna. Y queremos orar por ti en esta hora, pueblo de Dios. Acércate en esta hora. Vamos a orar por tus peticiones. Vamos a afirmar nuestra fe, nuestra esperanza, nuestra confianza en el Señor en momentos como este, donde la fe se tambalea, donde nos podemos cansar, donde nos podemos agotar, donde podemos estar en crisis emocionales, espirituales, físicas, económicas, por el distanciamiento social, básicamente físico. El Señor te dice: no hay distanciamiento espiritual ni emocional, porque yo estoy contigo, porque yo vencí la muerte. Vamos a clamar y vamos a orar en esta hora. Amén. Unámonos todos creyendo que el Señor Jesucristo nos dio la victoria sobre la muerte con su resurrección, y eso valida nuestra fe. Padre bueno, en el nombre de Jesús, en esta hora, mira, cada uno de los que estamos aquí nos unimos, nos ponemos de acuerdo. Te damos gracias por la victoria hermosa que tú compraste para nosotros en la cruz del Calvario y con la tumba vacía. Gracias por esa expresión de amor tan hermosa. Gracias porque tú derrotaste la muerte para nosotros. Gracias porque tú derrotaste el imperio del diablo. Gracias, Señor amado, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres nuestro sostén en momentos como estos.
Mira cada una de las vidas, Señor, que están escuchando, que están conectados en esta hora. Pedimos que tú toques cada uno, que tú que conoces cada situación, tú intercedas ante el Padre en esta hora a favor de cada uno de ellos. Mira aquellos que están presentándote, pidiéndote salud. Te pedimos que sea cual sea la situación, tú toques esos cuerpos. Si necesitan un milagro, que tú lo hagas, Padre bueno, en el nombre de Jesús, que tú te glorifiques. Aún aquel que está siendo afectado por el coronavirus, tócalo, haz el milagro, sosténlo en esta hora. Padre Santo, aquel que te presenta la crisis emocional que tiene, los conflictos en su familia, las crisis económicas, las crisis emocionales, las crisis familiares, sea cual sea la crisis que esté viviendo, toca tú su corazón en esta hora. Dale claridad de mente, dale claridad de pensamiento. Abrázalo, Señor, y recuérdale con tu presencia, con el poder de tu Espíritu Santo, que no está solo, que no está abandonado, que tú derrotaste la muerte y compraste la victoria para él o ella también en la cruz. Que no importa cuán desesperante sea la situación, pueda haber la gloria tuya en este día. Mira, Padre Santo, una vez más queremos presentarte todas las personas que están laborando, luchando contra esta pandemia. Te pedimos que les des sabiduría, que les des revelación, que tú les cerques, les guardes, les protejas, les ampares, Padre Santo, les libres de todo mal, les libres de todo peligro y que tú transformes esto en una experiencia de victoria, en una experiencia de gozo y de paz en medio de la tormenta. Padre, bendice, bendice, bendice en este día de gozo y bendice en este día de victoria donde celebramos la muerte de la muerte a tu pueblo. Derrama paz, derrama gozo, derrama esperanza, aumenta la fe, Señor amado, y que podamos seguir enfocados en ti, el autor y el consumador de la fe. Gracias, Padre bueno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga mucho, mucho, mucho. Y recuerda, no celebramos la resurrección. Y lo digo entre comillas porque a veces lo decimos por decirlo de Jesucristo. Estamos celebrando porque Él cumplió la palabra que dijo: oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. Por eso celebra con gozo este y todos los días de tu vida, porque Jesucristo venció la muerte para darnos vida y vida en abundancia a ti y a mí. Recuerda, mañana a las 7:30 de la noche, todo aquel que quiera conectarse, vamos a tener un periodo de oración. Si quieres conectarte, presentar tus peticiones, mañana lunes a las 7:30 de la noche, conéctate. Recuerda, el viernes tenemos estudio bíblico, el sábado a las 10 seguimos con Bethel Kids Online, celebrando tantas cosas lindas para nuestros niños. Y el próximo domingo, con el favor de Dios, a las 10 de la mañana, volvemos a alabar y a glorificar al Señor y a proclamar su palabra. Mientras tanto, escríbenos, comunícate con nosotros. Estamos a tu orden siempre. Que Dios te bendiga mucho y celebremos la resurrección del Señor Jesucristo. Bye.